Así que me voy a saludar ya al portavoz de Salto a la Transición Ecológica, José Juan Sansó. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas, Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Para situar también a gracias. quienes nos escuchan y a mis compañeros y a mí misma, no Sí, sé sí, si nos puede explicar qué es Salto a la Transición Ecológica. ¿Es una plataforma, un colectivo y sobre todo cuáles son sus objetivos? sí. Es una plataforma o un colectivo de lo mismo, que constituido por gente que estamos a favor de la transición ecológica y que consideramos que tiene que ser aplicada de forma acelerada para hacer frente al cambio climático. Ujú. Básicamente es eso. Y centramos nuestra actividad en Canarias. Ujú. Voy con la pregunta estrella y ya luego le abro abanico a Sí, mis sí. compañeros. ¿Cómo valoran? Entiendo que han seguido lo que está ocurriendo en torno a las zonas de aceleración de renovables, la famosa SAR en Lanzarote, no solo aquí, también en Fuerteventura. ¿Cómo valoran Sí, ustedes desde el colectivo esta polémica que se ha suscitado? sí, lo del azar es un tema muy interesante y que nosotros lo vemos con mucha simpatía y mucha satisfacción, porque además no es un tema nuevo, que esto viene de una directiva europea del año 2023 y que Canarias se adelantó y fue felicitada por esto por la Comisión Europea y ahora, vamos, se ha demostrado que es una buena idea, tanto es así que como una medida contra la crisis de la guerra de Irán ahora mismo, el gobierno español la va a aplicar, bueno, la tenía que aplicar porque era una directiva europea para todo el Estado, y bueno, Canarias ya se ha adelantado, y nos parece bien que se haya adelantado porque el cambio climático se ceba especialmente con archipiélagos como Canarias, y que además que sufrimos especialmente la incertidumbre de los mercados internacionales por depender tanto de los combustibles fósiles, que es el gran problema, uno de los grandes problemas que tiene Canarias, ¿no? Ujú, ujú. Pero Sí. ustedes me van a permitir, antes de entrar directamente en el tema del azar, me van a permitir una cuestión que yo creo que considero previa y que está en el fondo de todo lo que estamos discutiendo Ujú. con el tema del azar, que es el tema del autoconsumo. Si hay posibilidades, como se está planteando por parte del movimiento ecologista, de la opinión pública y de las administraciones, si realmente se podría descarbonizar el archipiélago y en concreto Lanzarote con placas solares en los tejados y en zonas antropizadas. Ujú. Porque un poco lo que se plantea como alternativa al azar es poner placas solares, la fotovoltaica, en los tejados, ¿no? Y en zonas antropizadas, en los tejados de los colegios, de dependencias de la administración, aparcamientos. Pues la respuesta a esa pregunta es no, no se podría, no se podría, por razones de funcionamiento del sistema eléctrico, que parece que se están olvidando quienes están entrando desde un punto de vista más técnico sobre esta cuestión de esa cuestión. Eh, el autoconsumo siempre requiere que haya una conexión a la red, y la red Sí. es una cuestión que José Juan, perdón que le interrumpa en este punto, pero aquí yo me pierdo y si yo me pierdo se está perdiendo la gente. Entonces, vamos vale, a detenernos aquí con disculpas a mis compañeros también, pero a mí sí, me sí, gustaría sí, que esto me lo explicara bien. Bien, esto me parece muy sí. interesante. ¿Es posible? ¿Se podría descarbonizar solo con autoconsumo? Ustedes dicen no y hablan de una cuestión técnica. ¿Nos puede explicar qué es eso de conectarse a la red? ¿Nos puede explicar un poco Sí, mejor? sí, o sea, ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo, en este mismo momento, en este mismo instante, hay una página que se llama Demanda en Tiempo Real, Demanda de Energía Eléctrica en Tiempo Real, y ahora mismo, en este mismo instante, a las 7:15 de la mañana, que es el último dato que está aquí ahora mismo, el autoconsumo en Lanzarote es cero en este mismo momento, porque ese dato está recogido por el operador en toda España, en toda España. ¿Por qué no está recogido? Porque la gente tiene placa, pero muy poca gente tiene baterías, y las baterías que se tienen una capacidad de 2 horas aproximadamente para atender las casas, porque resulta No. resulta que todos los aparatos que tenemos en nuestras casas, salvo los móviles y alguna cosa más,
funciona con corriente alterna y la energía que entra en nuestras casas entra con corriente alterna Ujú. y las placas producen electricidad con corriente continua y entonces las placas no pueden desconectarse nunca de la red. De hecho, cuando hay un apagón, se apagan todas las casas, se desconectan todas las placas, se desconectan todas las placas. Por ejemplo, ¿ustedes conocen alguna isla o alguna urbanización o algún edificio que esté absolutamente, sea autónomo de la red? No, la respuesta es no, no existe, no existe. Ujú, ujú. Es una falacia técnica Es que se decir, plantee que podemos hablar de autoconsumo, que con el autoconsumo podamos, bueno, y no hablamos de cómo vamos a atender a las desaladoras, al alumbrado público, a todas las necesidades comunes que tiene la isla, los hospitales, etcétera, etcétera. Además, no todo el mundo vive en casas terreras, hay mucha gente que vive en pisos, ujú, ujú. o sea que ese tema es un tema que conviene aclararlo. Me parece muy interesante todo lo que está contando, no solo a mí, veo la cara de mi compañero Valentín. Valentín, venga, lánzale y luego va Sergio. Sí, sí, ¿qué tal? Buenos días, señor Sanso. Buenos días, buenos días. Claro, y entonces es difícil entender lo de la corriente continua que estaba comentando. Quiero decir, ¿por qué entonces no se ha tenido en cuenta esto a la hora? Porque yo creo que Porque está viendo, perdón Valentín, está habiendo mal asesoramiento al Cabildo de Lanzarote y Fuerteventura. Nosotros sabemos por dónde van los tiros, alguien están asesorando mal al Cabildo de Lanzarote y Fuerteventura. Eso es una imposibilidad técnica. Actualmente, perdón, que aproveche, actualmente el nivel de autoconsumo que tiene la isla de Lanzarote a nivel de generación anual, no alcanza el 2%. Con todos los años que llevamos, con todos los años que se llevan con placas solares, no se alcanza el 2%. Lo más que se podría a todo meter, quitando los palomares, por decirlo de alguna forma, o sea, usando todas las cubiertas, que todas esas cubiertas se usaran para todas las necesidades eléctricas comunes que se tienen en la isla, se alcanzaría como mucho el 10%. Esos son los estudios que tiene hecho el Instituto Tecnológico de Canarias. Pero después queda un 90% que tenemos que cubrir. Y entonces es cuando tenemos que empezar a hablar del azar, de la eólica marina, de la interconexión con Fuerteventura. Tenemos que hablar de muchas cosas. Ya. Perdona, Valentín, que te Sí, interrumpiera. entonces, ¿cuál es la solución? Quiero decir, es evidente, es la misma posición que nos comentaba el ¿Es otro un día. mix energético la solución? Sí, Julieta Salenberg nos Perdón. comentaba lo mismo, es decir, que con la fotovoltaica era imposible cubrir la demanda y que era necesaria, entre otras, la eólica, ya fuese en tierra o fuese en mar. Pero no hay Exactamente. posibilidad de que la fotovoltaica pueda cambiar esa forma de producir que no es efectiva en un momento determinado. Quiero decir, no hay ninguna forma de que esa corriente fija o pueda cambiar. No sé, es que aquí me pierdo. Sí, ya, absolutamente no, Valentín, absolutamente no. O sea, la fotovoltaica requiere que la red tiene mucha complejidad. En la red tiene que haber siempre, en la red, la igualdad entre lo que se genera y lo que se demanda tiene que ser instantánea. Entonces tiene que haber un control continuo de la frecuencia, un control continuo de la tensión, un control continuo de la inercia. Entonces es un tema, no es como el agua, ¿no? Entonces, bueno, entre otras cosas porque no podemos electrocutar. Si nosotros nos aislamos de la red y de repente entra la corriente otra vez, primero se nos dañan todos los equipos que tengamos en nuestras casas porque están desincronizados con la red. Todos los equipos tienen que estar sincronizados con la red. Nos podemos electrocutar por un pico de tensión. Entonces, y cuando hay un apagón, lo primero que se hace es todas las placas se desconectan automáticamente. Se desconectan automáticamente. Entonces, hay una solución técnica carísima que nadie está por costearla, que son que esas placas tengan inversores que se llaman grid forming, que ellos mismos creen la red y la tensión.
pero las placas dependen de la tensión que viene de la red. Y después, otra cosa muy importante, hasta ahora ha habido unos fondos dentro de Next Generation que se llama para estrategia de los, ¿cómo se llama?, de los territorios no peninsulares, algo así. Ahora mismo no me acuerdo exactamente del nombre. Pues resulta que el Cabildo de Lanzarote y Fuerteventura es que no han pedido ningún fondo, y había un fondo disponible para territorios antropizados para Lanzarote y Fuerteventura. O sea, así como se han pedido en Gran Canaria, sí, el Cabildo de Gran Canaria pidió fondos para instalar en tejados, en techos de su dependencia. No se ha pedido ninguno. O sea, yo creo que la posición es poco rigurosa. Y después... sí, perdón. Sí. No, pregunta. No, quería que... Sergio está ahí, ¿eh? Aunque sí, no lo parezca, aquí. Sergio, por si quería Sergio... ¿Cómo estás? Hola, días. Sergio, buenos días. Un placer. Igualmente. Yo simplemente no discrepo porque soy un gran desconocedor de todo esto, pero yo viví durante 9 años con mis baterías, utilizaba la lavadora por la noche, gastaba electricidad todo lo que quería y la batería me daba un resultado fantástico. 2 horas, lo de 2 horas era una batería mínima, vaya, el desarrollo de las baterías es brutal y tú estoy convencido que sabes perfectamente que puede haber autoconsumo en casas terreras y luego ya pueda... Es decir, yo para aclarar, la gente que no se desanime a tener su casa terrera con su batería y su placa solar, porque yo soy testigo, porque también lo viví, de que se puede, vivir perfectamente y te sobra energía, pero bueno, para dar y tomar, eso para dejarlo claro, pero yo todavía no entiendo muy bien cuál es la postura de ustedes. La verdad, llevo un rato intentando saber cuál es la postura de ustedes. Es decir, ¿ustedes están de acuerdo o no de acuerdo? ¿Ponemos placas en toda Lanzarote o no las ponemos? No lo entiendo muy bien. Ponemos placas y animamos a todo el mundo a que ponga placas porque es una fórmula fantástica para ahorrarnos en la factura de la luz, para contribuir a la transición ecológica, pero lo que no tiene ningún sentido es pensar que con eso podemos resolver la transición a las renovables. Ahora mismo, Lanzarote tiene una dependencia. El nivel de penetración de renovables de Lanzarote no llega al 9%. O sea, mientras en la península están cerca ya del 60%, mientras la media en todo el archipiélago es del 25% de penetración de renovables, en Lanzarote estamos en menos del 9%. O sea, se depende en un 91% de los combustibles fósiles. Eso es una falta de responsabilidad con mucha gente. Primero, con todos los españoles y con el Estado, porque todo eso tiene que ser financiado, porque el precio de la luz en Lanzarote y en todo sitio, en toda España, el precio de la luz es el mismo, porque se calcula el kilovatio hora por unas subastas que se llevan a cabo en todo el Estado, por el método marginal. Sin embargo, el coste de producir electricidad en Lanzarote, Fuerteventura, y en toda Canarias, pero bueno, en Lanzarote especialmente, porque está muy atrasada en la transición, es 2 o 3 veces el coste superior de la península. Si hubiera que costear la electricidad según el precio que cuesta aquí, la factura tendría que subir 2 o 3 veces, pero eso lo costean la mitad los presupuestos generales del Estado y la otra mitad todos los españoles en la factura de la luz, en sus costes fijos. Eso por un lado. Por otro lado, Lanzarote depende entre un 5 y un 10% todos los días del año de Fuerteventura. Está recibiendo suministro de Fuerteventura, porque Fuerteventura ha puesto más del doble de todas las tanto eólica como fotovoltaica que Lanzarote. Si quieren se los digo ahora mismo. Ahora mismo es que estos datos se pueden consultar por cualquier persona. ¿Pero a costa de qué? Pero a costa del territorio, ¿no? A costa de que Fuerteventura ha puesto paneles y aerogeneradores, claro, y Lanzarote Lanzarote no quiere ponerlo. Pero aquí en Lanzarote lo que no se quiere es que el impacto ambiental sea brutal.
O sea, es Pero decir, vamos a ¿vale ver, la sí, pena sí. cargarnos esa imagen a cambio de abaratar o no? Esa es la pregunta, ¿no? Yo la verdad que no estoy ni de un lado ni de otro, pero no sé si te das cuenta que hay parte de la sociedad que lo que no quiere es que lo que ha ocurrido en Fuerteventura. Pero vamos a ver, esto yo No, lo no, digo, pero o sea, es lo que te está planteo, bien simplemente hacer, para saber está por dónde vas. bien, sí, pero yo por donde voy es que el paisaje de Lanzarote es muy valioso, Y el de Fuerteventura. y el de Fuerteventura también es igual de valioso. Sí, y por ejemplo, ahora mismo se van a poner centrales térmicas en Fuerteventura y no se ponen en Lanzarote. No se ponen en Lanzarote cuando la demanda eléctrica de Lanzarote es 3 veces más que la de Fuerteventura. Sin embargo, en Fuerteventura se van a poner centrales térmicas nuevas y una parte será para alimentar a Lanzarote, porque no se ponen en Lanzarote, si realmente hay una demanda eléctrica y se quiere proteger tanto al paisaje. No sé, estamos en un conflicto, estamos en medio de un conflicto. Yo entiendo que hay que proteger el paisaje, tenemos que buscar fórmulas para que ese paisaje se altere lo menos posible, pero también tenemos que atender la transición, porque tenemos un compromiso con la humanidad por el calentamiento global, tenemos un compromiso con todos los españoles, porque son los que están financiando la fiesta de no querer poner renovables, tenemos un compromiso con los conejeros también, porque la incertidumbre de depender de los combustibles fósiles lo estamos viendo ahora con la guerra de Irak. O sea, es una temeridad depender de los combustibles fósiles actualmente. Perdón por interrumpirle, pero me están escribiendo por WhatsApp desde hace un ratito. Yo tengo una pregunta también que hacer. Pues voy a hacerle primero esta pregunta y luego le hago la que me traslada el oyente, más que nada porque no sé si hay una respuesta corta o no, o si ustedes se meten en eso o no. Respecto a otro debate que hay, porque mi compañero Sergio le ha planteado uno de ellos, de la protección del paisaje, y yo le planteo otro. Aquí hay voces que dicen que la transición ecológica o la transición energética debe hacerse de tal forma que los recursos sean explotados por las administraciones públicas y no por empresas privadas o promotores privados. ¿Ustedes entran en ese debate? ¿No? ¿Creen claro que entramos. ¿Qué creen que es más óptimo? Que también se parte de un error, O sea, el sistema eléctrico, tanto en la península como en Canarias, es un sistema absolutamente intervenido. El Estado es el que establece los precios al que se compra electricidad y el Estado es el que le dice, bueno, cuando digo el Estado es a través del operador, a través de red eléctrica, que es el que da las órdenes de cuándo, por ejemplo, una persona pone un aerogenerador y la red eléctrica le dice cuándo tiene que encenderlo y cuándo tiene que apagarlo. O sea, no es una actividad que se dedique a que libremente esté funcionando cuando él quiere, sino tiene que funcionar cuando quiere, igual que con las placas y absolutamente igual con los precios. O sea, es el operador perdón que me estoy liando. La pregunta es si ustedes estarían, para simplificarlo un poco, yo sé que este es un tema complejo, pero si yo me pierdo, sé que hay gente que también puede... respecto al debate abierto socialmente de si debería ser una gestión pública y que las administraciones públicas administren los recursos y las ganancias que se perciban de, digamos, la explotación energética renovable, o que sean promotores privados los que instalen ese tipo de infraestructura y la gestionen. ¿Ustedes qué creen que es mejor? Es que, perdona, insisto, Erika, pero es que es un falso debate. O sea, realmente... si el Estado es el que establece los precios, por lo tanto establece los márgenes de beneficio, y el Estado te dice cuándo tienes que apagar y cuándo tienes que encender tus instalaciones, ahí hay pocas empresas que tengan la solvencia económica y financiera para poder soportar esas condiciones. Por eso hay muchas grandes empresas y por eso hay pocas pequeñas empresas que estén optando a poder plantearlo. No es todo el mundo, tanto pequeñas empresas como grandes empresas multinacionales o empresas locales puede optar a instalar aerogeneradores y a instalar fotovoltaicas. Lo que ocurre que solo las grandes empresas que tienen solvencia económica, financiera y que tienen capacidad de investigación y desarrollo para soportar determinadas situaciones económicas,
porque insisto, es un sector muy intervenido por el Estado. Son las que optan a poner los campos de aerogeneradores y fotovoltaicos. Nosotros somos partidarios sobre todo de la aceleración, de que se pongan rápidamente, porque es un problema generacional. Es nuestra generación la que tiene el deber moral Sí. de instalar renovables para hacer frente al cambio climático. Nosotros, por supuesto que preferimos que sean empresas públicas, empresas públicas, pero es que de hecho el sector eléctrico está muy intervenido por el sector público. Sí. Por eso, una reflexión nada más. Endesa, que es una empresa privada, ¿por qué Endesa ya no está tan interesada ahora mismo en seguir en Canarias? Endesa no ha optado a poner nuevos grupos térmicos en las islas. En Lanzarote, por ejemplo, en Lanzarote no se va a poner ningún grupo térmico. A ver, aquí me están escribiendo justo sobre eso, perdón que le interrumpa, pero es que me llevan escribiendo un rato y no he leído nada. Bueno, alguien que no está de acuerdo con su... El tema es apasionante, la verdad. No me queda mucho tiempo porque tengo además otra entrevista. Quiero trasladarle lo que me dice el oyente y usted, si me puede decir brevemente lo que piensa. Me ponen por aquí, explique lo que es un inversor híbrido. Existen kits para adaptar los modelos antiguos. Así es el caso, en caso de apagón, las placas siguen funcionando y trabajan en aislados. Y habla de que Lanzarote tiene potencia térmica de sobra, por eso no amplían. Entonces, bueno, que nos cuentan, o sea, lo que me dice un oyente por aquí al WhatsApp es que no sería o sea, no está de acuerdo con lo que usted está explicando, básicamente, y no sé ¿qué me puede decir al respecto? Bueno, en todo caso, no estaría de acuerdo que cuando hay un apagón, su casa, la suya, no toda la red, no todo el sistema eléctrico de Lanzarote, que es el que mantiene a las desaladoras, al alumbrado público y todas las necesidades, porque se está hablando de... Bueno, le voy a contestar concretamente. Sí, a lo mejor su aparato no necesita, hay un kit con que su aparato no necesita desconectarse. Esa es la pregunta, pues sí, pero eso resuelve la situación eléctrica de Lanzarote, que tu casa no tenga que desconectarse, porque actualmente cuando hay un apagón se desconectan todas las casas, todas las placas. Incluyendo con el inversor híbrido del que habla este oyente. Sí, hay unos inversores, pero me imagino que no está hablando del inversor grid forming, sino está hablando de un inversor para que sus placas no se dañen, para que las instalaciones de su casa no se dañen, pero aquí no estamos hablando del problema de una casa, estamos hablando del problema de una isla. Más extenso, claro. El problema de una isla, hombre, de toda la isla, que estamos hablando de la transición energética, incluso es que aquí estamos hablando de descarbonizar el transporte interinsular, la electrificación de la movilidad de toda la isla. Claro. ¿Cómo vamos a hacer eso con placas? Eso no tiene... es muy interesante y sé que tenemos más asuntos que tratar y yo le pido perdón y disculpas a usted y a mis compañeros, pero tenemos que dejarlo aquí porque tengo otra entrevista, pero seguro que continuaremos hablando a futuro, o bien con nosotros aquí en la radio o bien con los compañeros de tele, porque este debate va a seguir. José Juan gracias por la oportunidad. Sí, José Juan Sansó, portavoz de Salto a la Transición Ecológica. Muchas gracias a usted. Buen día. Adiós. Buenos días. Buenos días. Gracias. Buenos días. Adiós. Compañero. Tengo oyentes que han escrito